M2 Bradley, la bestia de la guerra. Le hemos visto tirotear a bocajarro y sobrevivir a lo más moderno de Rusia, un T-90M en Ucrania. Le hemos visto resistiendo el impacto directo de un cañonazo de 125 milímetros de un tanque ruso. Y le hemos visto caer reventado ante las armas rusas. Pero muy lejos del campo de batalla, la realidad es que el Bradley fue un quebradero de cabeza. Fue un vehículo que tomó 20 años de desarrollo, de síes y noes, de diversos parones en medio del programa que se alargaron casi hasta una década en algún caso, y todo esto con una preocupación siempre en mente. Los soviéticos habían desarrollado una gama de vehículos de combate de infantería de blindados muy superiores a lo que tenía Estados Unidos. Por tanto, sacar adelante un proyecto con muchísima tecnología y muchísimos problemas políticos, de un lado, y de otro, superar, enfrentarse a lo que proponían los soviéticos, son las dos líneas maestras de este primer capítulo en el que conoceremos la historia inicial de este increíble vehículo que ha dado la sorpresa en Ucrania. Así que, como siempre, yo soy Yago Rodríguez, prepararos para un episodio y para una serie apasionante sobre el Bradley. Bienvenidos todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. He dicho ya que soy Yago Rodríguez. Muchas gracias a todos por estar ahí y ahora ¡comencemos! En los años 60 ya se habían asimilado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y todos los militares tenían claro que era necesario tener blindados para transportar infantería. Pero es que además, la aparición de armas nucleares tácticas en Europa lo cambió todo. Claro, si asumo que voy a tener combates en un campo de batalla nuclear lleno de radiación, lo primero que tengo que hacer es quitarme de en medio todos los vehículos que no estén perfectamente cerrados y aislados del exterior. Es decir, me quito de entrada los BTR-40, conocidos como la venganza de Hitler por parte de los soviéticos, y me quito los M113 estadounidenses que van abiertos en buena medida. Además, enfatizo la técnica de combate de infantería desde dentro, desde el interior del blindado, que se la conoce como combate montado. Y enfatizo ese extraño modo de luchar, me lleva a llenar de troneras todos los vehículos de combate de infantería de la época, para que dicha infantería pueda disparar desde dentro. Pero claro, resulta que es que en este contexto los soviéticos le estaban empezando a sacar una ventaja a Estados Unidos impresionante. Y es que en 1959 los soviéticos habían empezado a equipar masivamente sus divisiones de fusileros con un nuevo blindado sobre ruedas, el BTR-60PB, que quizás no fuera la gran cosa, pero era muy maniobrero y soportaba el fuego de fusiles. Además tenía un pedazo de ametralladora pesada de 14,5 milímetros que dejaba como un colador a cualquier APC, vehículo de transporte de personal blindado, de tipo M130 que usaba por entonces Estados Unidos. Así que ahí es cuando el ejército de Estados Unidos, el US Army, le pide a FMC Corporation que desarrolle un blindado con las siguientes características. Fundamentalmente, que tenga un blindaje completo contra esas ametralladoras pesadas que montan los blindados soviéticos BTR-60PB, por tanto, blindaje total contra el 14,5 milímetros, y que además sea capaz de seguir el paso, la velocidad de los blindados de la época, que se estimaban tendrían velocidades de unos 60 km/h fuera de carretera, de tal manera que pudiera acompañarlos en el combate, lógicamente. Y así es como nace el proyecto MiG-65, o Vehículo de Combate Mecanizado de Infantería del año 1965. Un proyecto en el que se impone a Pacific Car and Foundry con su prototipo XM701, que sí protegía a sus ocupantes de las balas de 14,5 milímetros, pero que era demasiado lento y pesado. Pesado porque no podía transportarse en un avión de carga de la época C-141, y lento porque no era capaz de seguir en el campo de batalla al MBT-70, que se suponía iba a ser el próximo tanque de Estados Unidos. Pero es que encima de no cumplir los requisitos, Estados Unidos estaba inmerso en plena guerra de Vietnam, así que una cantidad inmensa de recursos tuvo que ser desviada a sufragar los gastos del conflicto y no a la modernización de los blindados. Y si tenemos en cuenta el resultado de la guerra de Vietnam, los desfalcos y el deseo del Congreso de Estados Unidos de recortar en gasto militar después de todo esto, podemos entender que incluso el propio US Army estuviera interesado a finales de los 60 en deshacerse de este programa del MiG-65 y de sus prototipos. Por suerte para FMC, cuando la empresa veía amenazada una de sus principales líneas de negocio ante el fin del programa MiG,
construyeron un curioso prototipo llamado XM765 y lograron transformarlo en un popularísimo blindado llamado AIFV, que aún hoy sigue en servicio en medio mundo. Concretamente, un milagroso pedido de Holanda y Bélgica logró rescatar la balanza contable de FMC. ¿Y en qué consistía exactamente el XM765? Y no quiero desviarme del Bradley, pero es que este es el primo hermano del Bradley y ha tenido un éxito exportador arrollador en todo el mundo, muy superior al del Bradley. Vamos, de hecho, todos los Bradleys que ha comprado el ejército de Estados Unidos, que son muchísimos, como luego veremos, son los vehículos blindados que se lograron exportar de este modelo. Por tanto, tuvo un éxito exportador arrollador. ¿Y por qué tuvo tanto éxito el AIFV? Pues esencialmente porque era un M113 DJ evolucionado, dotado de mucho blindaje y con una versión dotada de un cañón que le convertía efectivamente en un vehículo de combate de infantería muy asequible. Y como el AIFV era sencillo, era económico y estaba basado en una plataforma, el M113, simple y conocida por todo el mundo, pues tuvo un éxito de exportaciones completamente arrollador, como todos comprenderemos. Ahora bien, mientras FMC exportaba su diseño, los soviéticos desplegaron miles de BMP-1 a partir de 1966. El primer VCI de la historia había nacido y pegaba muy duro. Con su cañón de 73 milímetros y sus misiles Schäger podía hacer trizas a un carro de combate, mientras que su blindaje protegía de todo tipo de balas y su sistema de protección contra guerra química, nuclear y biológica le facilitaba combatir en zonas contaminadas por la radiación. El BMP-1 era un rodillo que llegaba para equipar masivamente al ejército rojo y a los países de la órbita soviética, mientras el mundo capitalista no tenía nada ni parecido. De hecho, se estaba cancelando el programa MiG. Por eso, tras el desastre de la guerra de Vietnam y a medida que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se fueron recomponiendo en todos los sentidos, pues para darle un nuevo impulso a la adquisición de los nuevos programas de materiales, se designó el macroprograma, vamos a llamarlo así, Big Five, que incluye las 5 mayores plataformas a adquirir por el Ejército de Tierra de Estados Unidos, que eran fundamentalmente el sistema antiaéreo Patriot, de largo alcance, muy importante a día de hoy, el helicóptero utilitario Black Hawk, el helicóptero de combate Apache, el carro de combate M1 Abrams y el quinto, y ya lo sabéis, el vehículo de combate de infantería y de caballería M2 o M3 Bradley. Pero todos esos programas eran un futuro aún incierto. Por lo pronto, lo que hizo el ejército fue retomar el programa MiG-65 una década después, en el 75. Aunque eso sí, intentaron incorporar las lecciones aprendidas en la guerra de Vietnam. ¿Cuál era la principal lección para este tipo de blindados de la guerra de Vietnam? Pues muy sencillo, cuando el tirador de la ametralladora del M113 tiene que asomarse y exponerse para disparar su arma, queda muy expuesto y tiene una tasa de bajas elevadísima. De ahí que muchas de las adaptaciones provisionales del M113 durante la guerra de Vietnam consistieron en añadir uno o varios escudos balísticos a las ametralladoras, así como aumentar el número de estas. Soluciones de circunstancias que distaban de ser ideales, pero que permitían proteger mejor a los tiradores. Y luego estaba la otra lección, la de los RPG, que perforaban el blindaje del M113 como si fuera mantequilla. Y eso había que combatirlo. Y llegados a este punto es cuando la cosa se pone interesante, porque el Congreso quiere abaratar costes y recortar el gasto militar. Entonces, ¿qué propone? Que se fusionen dos programas, el del vehículo de combate de infantería y el del blindado de caballería. Por si no lo sabéis, la caballería blindada son los tipos que van en blindados en primerísima línea. Hacen reconocimientos muy agresivos y ataques muy rápidos, y para hacer ese trabajo necesitan blindados ligeros, ágiles y con toda la potencia de fuego que puedan llevar encima. Y al contrario que el vehículo de infantería, que lleva todo un pelotón, el vehículo de caballería suele llevar algún infante, a modo de explorador, de tal manera que tienes a la tripulación con su vehículo blindado, su potencia de fuego, su cañón y 2 o 3 exploradores. La caballería de Estados Unidos, por entonces, tenía un tanque ligero, llamado M551 Sheridan, una de esas rarezas, cosas extrañas de la Guerra Fría, un tanque lanzamisiles muy moderno, con mucha electrónica de los 80 y, por tanto, ya sabéis, nada fiable. Por tanto, triunfó la idea de fusionar los dos programas y hacer un blindado más o menos común que sirviera para el combate conjunto del blindado con la infantería y para tener el blindado que quería la caballería.
Y así es como entre 1975 y 1980 se desarrolló el XM2 Bradley, en honor al famoso general de la Segunda Guerra Mundial, Omar Bradley. Y esta sería la versión de vehículo de combate para la infantería. Y además se desarrolló el XM3 Devers, en honor al general Jacob Devers, la versión de caballería, el M3 Bradley, a diferencia del M2 Bradley. De ahí que se suele hacer referencia al M2 o al M3 Bradley, que son blindados parecidos, exteriormente muy parecidos, pero que tienen diferencias sustanciales en su interior y en su modo de utilización. Pero la parte buena de todo esto es que la empresa diseñadora FMC a estas alturas había podido pulir mucho este diseño y por supuesto satisfacer todos los caprichos, todos los requerimientos que se le habían establecido. Atentos. Lo primero que se hizo al recuperar el programa MiG-65 fue cuestionar el MiG-65. Sí, no todo el mundo deseaba este concepto de blindado de combate con infantería. Había partidarios de combinar simples transportes de personal con los tanques, nada de VCIs. Además, la inteligencia militar estadounidense era consciente de las quejas dentro del Ejército Rojo respecto a los costes del BMP-1 y la extracción de recursos que suponía. Por ello, el secretario del Ejército en 1972 decidió someter a dictamen la conveniencia o no de diseñar este tipo de blindados, de diseñar un VCI, aunque parezca increíble. Y para ello ordenó crear una fuerza de tareas diseñada y liderada por el general Larkin, que estableció y debía responder a estas preguntas. Primero, ¿es el XM723 el primer prototipo del XM2, el vehículo adecuado para el US Army, o existen otras alternativas más aptas? Para ello se examinó el AXM-10 francés, que no gustó nada, se examinaron algunos BMP-1 sirios capturados por Israel para coger ideas, y se probaron los Marder 1 alemanes. Este sí, un VCI que gustaba a muchos oficiales estadounidenses, que lo habían probado durante sus despliegues en Alemania Occidental. Sin embargo, determinaron que era demasiado pesado y lento, y no tenía capacidad anfibia, por no decir que su pequeño cañón de 20 milímetros era inadecuado. Por último, evaluaron la idea de convertir las barcazas ya fabricadas del tanque M48 Patton en un blindado de transporte, pero llegaron a la conclusión de que sería el doble de caro que fabricar desde cero el MiG. Por lo tanto, la segunda pregunta, ¿es el concepto básico del MiG adecuado?, tuvo una clara respuesta. Sí lo era. Y por último, el secretario del Ejército se preguntó ¿cómo podemos unificar de la mejor forma el programa del blindado de combate de infantería con el programa del blindado de caballería? Y al intentar responder de verdad a esta pregunta es cuando empezaron a pasar cosas. El Estado Mayor del Ejército creó una junta conocida como el Casey Board para refinar la primera lista de recomendaciones del futuro XM2 y apuntó que la nueva máquina debía tener una torre para 2 personas, cañón, ametralladora coaxial y espacio para 9 infantes. Que por cierto, con esto quedó enterrada la posición de quienes aún esperaban que se usaran vehículos de transporte sin potencia de fuego para apoyar a los tanques. A raíz de esta propuesta del Casey Board, FMC presentó un nuevo M113, muy pesado y protegido, que tenía hasta 15 toneladas de masa. Pero el US Army determinó mediante uno de sus softwares de ingeniería que la relación precio-efectividad del vehículo no era ideal y que era demasiado lento, de tal forma que un rediseño desde cero ofrecería mejores prestaciones que simplemente ampliar el M113. Y todo esto pese a que el prototipo de FMC había superado las pruebas de campo establecidas por el ejército. Que este tipo de cosas son las que a uno le hacen preguntarse si de verdad estos volantazos en los requerimientos de un blindado pueden depender de un simple software que ha determinado que la eficiencia del diseño no es la mejor y se puede mejorar, pese a que ese vehículo ha pasado las pruebas de campo. Que como Sun Software había dicho que el blindado no era suficientemente eficiente, había que empezar a diseñarlo de cero. Pues no me parece una buena elección realmente. Entonces FMC decidió continuar sus diseños, pero eso de empezar de cero, nada de nada. Todo se seguiría basando en la base del diseño del M113, y ofrecieron el XM723 con un pequeño cañón de 20 milímetros y una torre para un solo tripulante, cosa que enfureció a los oficiales de caballería que deseaban poder otear el horizonte desde la torre, y para eso querían una torre para 2 personas.
Y entonces entra la Oficina de Fiscalización del Gobierno a evaluar el programa y dice que es que no tiene capacidad de vadear, de cruzar ríos, al contrario que el vehículo soviético. Y no solo eso, la Oficina de Fiscalización, por algún motivo, es decir, la gente que vigila las cuentas del programa, decide indicar que hay que descartar la capacidad anfibia. Sí, habéis oído bien. Hay que descartar la capacidad anfibia del vehículo porque al fin y al cabo los tanques a los que va a acompañar tampoco son anfibios. Esta era la lógica. Lo que a mí me hace pensar que los que estaban fiscalizando el desarrollo y los costes del Bradley lo que querían realmente era que no se encareciera aún más el producto, que no lo quisieran hacer anfibio porque eso iba a disparar los costes. Así que mira, que lo dejaran como estaba, sin capacidad anfibia, pese a que los soviéticos sí la tenían en sus VCIs y ya está. Pero no solo eso, la oficina criticó al XM3 por ser demasiado lento y no poder seguir al mismo ritmo del M1 Abrams, viendo que este último tenía una maldita turbina de gas por motor. Y es difícil igualar eso si no quieres que tus VCIs también consuman una cantidad indecente de combustible. Ah, y por cierto, los oficiales del arma acorazada pidieron que les dotaran de misiles antitanque TOW para tener capacidad de enfrentarse a los carros de combate adversarios. Así que todo esto llegó para descuadrar completamente todo el presupuesto para la renovación del parque de blindados del año 1979. Un auténtico desastre de cambios y contracambios de criterios, de requisitos que lastró el programa. Y este es uno de los programas más típicos que tiene cualquier gran proyecto industrial de defensa. Los cambios de requisitos. Y es que el ejército no estaba dispuesto a renunciar ni a la capacidad anfibia ni a los misiles TOW, costara lo que costara. Así que organizaron dos grupos de tareas que, combinados con el propio lobby de FMC, que probablemente hizo generosas donaciones al partido del gobierno, se empeñaron en presionar al Congreso hasta que lograron el reinicio del programa para construir un último y definitivo prototipo en el año 1978. Y entonces, tras diversas pruebas, al fin, en enero de 1980, el secretario de Defensa de Estados Unidos firmaba los papeles y se ponía en marcha la producción del M2 Bradley. Había quedado un vehículo Frankenstein de los diseños de FMC, una especie de rizar el rizo del M113 con todos los accesorios que el US Army esperaba de él. Veamos, todo empezaba por un excelentísimo cañón M242 Bushmaster. Que por cierto, eso de Bushmaster suena muy chulo decirlo así, pero si lo traduces al español significa maestro de los arbustos. O sea que bueno, interesante siempre saber estas cosas. Seguimos. Dicho cañón llevaba dos cintas de alimentación con munición perforante y de alto explosivo, respectivamente. Un buen blindaje que mezclaba aluminio y acero. Unas ópticas para morirse, excelentes, y más aún en su época, que permitían al Bradley ver a través del humo. Y una agilidad y una velocidad campo a través muy notable pese a su masa enorme de 25 toneladas. Y por supuesto tenía sus misiles TOW que le permitían enfrentarse a carros de combate soviéticos-rusos y por supuesto tenía capacidad anfibia, aunque era a costa de ponerle esta suerte de extraño y grotesco traje de baño del que todo el mundo se quejaba por su complejidad, dificultad de instalación. Y por cierto, si os interesa todos los detalles técnicos del Bradley, sus ópticas, su cañón y todo eso, o su blindaje muy interesante, os dejo abajo la lista de reproducción para que podáis disfrutar de todos los capítulos de la serie, incluido en el que se detallan todos esos aspectos que aquí no vamos a tratar. Sigamos, porque es que los problemas no habían acabado aquí, para nada. El XM2 Bradley probablemente era el programa más famoso del Congreso por los sobrecostes y críticas permanentes. Quizás era el más polémico de los Big Five, y las críticas no dejaban de arreciar. Y aunque el gobierno ya hubiera firmado su entrada en producción, la necesidad de lavar la imagen del programa era notable. De hecho, en el 84, diarios como el New York Times hablaron del M2 Bradley como un crematorio móvil o un ataúd rodante debido a su blindaje de aluminio. Y así es cuando entró en juego el padre del F-16, o mejor dicho, su discípulo, el coronel de la Fuerza Aérea John G. Barton. Barton había sido discípulo de John Boyd, el heterodoxo general de la Fuerza Aérea que había diseñado el famoso ciclo Oda para diseñar cazas y tácticas, que había cambiado el modo de adquirir y de pensar en la adquisición de material dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Un tipo muy admirado dentro del Departamento de Defensa. Así que este obligó al ejército a aceptar a Barton, oficial de la Fuerza Aérea metido ahí en un programa del ejército de tierra,
y utilizarle para hacer los Joint Live Fire Testing Program, es decir, los programas de pruebas de explosivos reales del vehículo para ver cómo aguantaba de verdad los impactos y los ataques. Y entonces explotó ya todo. Todo lo demás lo relata la curiosa película Pentagon Wars, con metrajes como este. What's this? That's what was used on the Bradley, sir. Claro, en Aberdeen, que es donde está el centro experimental para este tipo de cosas del US Army, tenían una metodología muy científica, muy teórica, muy simulada, que se basaba en coger los distintos componentes, probarlos por sí solos, de tal manera que se pudiera maximizar el número de tests y pruebas que se les realizaban. En contraste con coger el prototipo y volarlo y atacarlo directamente con todo lo que se tuviera. Claro, esto se puede hacer, pero es caro, porque al final ¿cuántos prototipos tienes para volar y destruir? De ahí que empezó a haber problemas porque Barton y el centro de experimentación del ejército chocaban tremendamente. Y es que Barton chocaba con los científicos del US Army, ya que quería hacer pruebas de campo más realistas, usando explosiones no controladas y destruyendo completamente vehículos enteros en el proceso. Y como es típico en los ejércitos, Barton terminó defenestrado políticamente por sus superiores. Pero gracias a todas sus críticas y a los resultados de sus ensayos, se lograron proponer mejoras que mejoraban notablemente la capacidad de supervivencia y de combate del vehículo. De hecho, gracias a Barton se introdujeron mejoras en la suspensión, el blindaje y la Santa Bárbara que salvaron muchas vidas en las décadas posteriores. Y así es como a partir de 1980 se inició un quinquenio de producción que terminaría en 1994, con 6.724 vehículos fabricados, 4.641 de la versión M2 de infantería y 2.083 de la M3 de caballería. Y si aún tienes más ganas de conocer en detalle el Bradley, de saber cuánto blindaje y qué composición tiene el blindaje del mismo, cómo se le ha ido mejorando a lo largo de las distintas décadas, cómo es la distribución del trabajo dentro del vehículo, qué diferencia el M2 del M3, porque hay bastantes diferencias, así como el futuro del vehículo, os recomiendo que le deis clic a los enlaces que os aparecerán abajo, al final del vídeo, con la lista de reproducción de esta serie que he efectuado sobre el Bradley. Una serie espectacular que además he disfrutado mucho haciendo. Así que os recomiendo echarle ya un vistazo. Os invito a apoyarme en Patreon para que este canal pueda seguir rodando como lo ha hecho hasta ahora, cada vez con más calidad y más costes, pero bueno, obteniendo un producto interesante, a la altura de lo mejor de YouTube en el mundo incluso anglosajón. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, espero vuestro apoyo, muchas gracias y hasta otra.